Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 16 y versículo 10, donde dice: Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos. Comienza aquí hablando de ellos, es decir, mis amigos, los instrumentos de la ira de Dios, que han abierto sobre mí su boca, y lo han hecho para provocarme y también destruirme como un león que cae sobre su presa con la boca abierta. El Salmo 22 y los versículos 13 y 14 dice: Abrieron sobre mí su boca como el león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Y note que, donde estas mismas expresiones se usan de la predición de los sufrimientos también de Cristo, de quien en todo esto Job era un tipo eminente, ya que lo hacían para burlarse, y burlarse de mí como sigue, y como esta frase se usa más comúnmente, como dice también el Salmo 22, versículo 8, donde dice, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y el Salmo 35 y versículo 21 dice: Ensancharon contra mí su boca, dijeron: Ea, ea, nuestros ojos lo han visto. Sigue diciendo este versículo: me han golpeado en la mejilla con reproche. En hebreo sería por reproche o en forma de escarnio y también de desprecio, de los cuales golpearse en la mejilla era una señal. En Lamentaciones capítulo 3 y versículo 30 dice: de la mejilla al que hiere y sea colmado de afrentas. Y Miqueas capítulo 5 y versículo 1 dice: rodéate ahora de muros, hija de guerreros, no han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Y el significado es que me han despreciado y también escarnecido, siendo la señal puesta por la cosa significativa, ya que dice, se han juntado contra mí. Y además vienen de varios lugares y se han juntado aquí no por mí, ni para consolarme, como pretendían, pero realmente lo hacen en contra de mí y para entristecerme y además atormentarme. Continuará con el versículo 11, donde dice: me ha entregado Dios al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo caer. Comienza diciendo: Dios me ha entregado a los impíos, o primero, a mis amigos, que hacen el papel aquí de los malvados, al censurar y también condenar a los justos, a quienes Dios aprueba, y al abogar por una causa falsa y también malvada. O también puede ser más bien a los caldeos y sabeos, que eran un pueblo sumamente impío y también malvado, que vivían en un gran desprecio de Dios y eran dañinos para toda clase de hombres. Y note que esto parece encajar mejor tanto con la primera cláusula del versículo siguiente, que muestra que Job habla de sus primeras aflicciones que le sucedieron cuando estaba tranquilo, como con su propósito principal, que era probar que tanto la prosperidad como la aflicción eminentes se producían indistintamente y suceden tanto a los buenos como también a los malos, lo que en verdad se hizo evidente en este ejemplo. Porque
note que Job se arruinó en el mismo momento en que este pueblo malvado era victorioso y también exitoso. Continúo ahora con el versículo 12, donde dice: próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la servir y me despedazó y me puso por blanco suyo. Comienza diciendo que estaba tranquilo, es decir, vivir en gran paz y también prosperidad, y además estaba contento y feliz en el cómodo disfrute de los dones de la generosidad de Dios, no irritable e intranquilo como lo están algunos en medio de las bendiciones de la providencia, que de ese modo están provocando a Dios, y lo hacen al tomar estas bendiciones de ellos. Sigue diciendo, pero Él me ha quebrantado, es decir, ha quebrantado mi espíritu con el sentido de su ira y mi cuerpo con úlceras repugnantes, y todas mis esperanzas y perspectivas en cuanto a la vida presente por la destrucción de todos mis hijos y propiedades. Sigue diciendo, también me ha tomado por el cuello, es decir, y me ha arrojado de una condición eminente a una más despreciable. También dice, y me despedazates. Lo hizo como un valiente actúa con un joven cuando lucha en contra de él. Y también dice, y póngame para su marca, es decir, para que pueda clavar todas sus flechas en mí y herirme con una calamidad tras otra. Continúo ahora con los versículos 13 y 14, donde dice, me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó, mi hiel derramó por tierra, me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante. Comienza diciendo que sus arqueros me rodearon alrededor, es decir, de sus plagas o juicios en otros lugares como flechas, y aquí como arqueros me rodean por todos lados y me asaltan por todas partes. Quienes sean nuestros enemigos, debemos considerarlos como arqueros de Dios y verlo dirigiendo la flecha. Sigue diciendo, partió mis tiendas en dos, me hirió internamente, mortal e incurablemente, lo cual también significa derramando la hiel, ya que tales heridas son mortales. La metáfora, dice Head, aquí está tomada de los cazadores, ya que primero rodean a la bestia, luego lo matan a tiros, luego se la sacan las entrañas y luego su cuerpo es dividido miembro por miembro. Sigue diciendo, me quebranta brecha tras brecha, es decir, mis indignidades y miserias no tienen interrupción, sino que una sucede inmediatamente a la otra. Sigue diciendo, corre sobre mí como un gigante, es decir, que cae sobre su enemigo con todas sus fuerzas y lo hace para derribarlo y matarlo. Me asalta de una manera tan violenta y poderosa que no puedo resistir más que un enano en contra de un gigante. Continúo ahora con los versículos 15 y 16, donde dice, cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados enteblenecidos. Comienza diciendo, he cosido silicio sobre mi piel, es decir, me he puesto silicio no sobre mis otras vestiduras, sino junto a mi piel, como se hizo en grandes calamidades. En Job capítulo 15, versículo 25 dice, por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. De manera que tan lejos estoy de extender mis manos contra Dios, de lo cual estoy siendo acusado,
que me he humillado profundamente bajo su mano, y hasta me he cosido cilicio, como decidido a continuar mi humillación mientras mi aflicción continúe. Sigue diciendo, y profané mi cuerno en el polvo, es decir, me he desprendido voluntariamente de todas mis riquezas, poder y gloria. Como cuerno a menudo significa en las Escrituras, y me he contentado con yacer en el polvo y además soportar el desprecio que Dios ha traído sobre mí. Nótese esta frase que dice de profanar el cuerno con el polvo, ya que Chapelot comenta sobre esto y dice que expresa la mayor ignominia y desprecio que una persona puede sufrir, especialmente después de haber sido exaltada a una alta posición. Sigue diciendo, mi rostro está sucio. La Vulgata lo traduce de esta manera cuando dice, se ha hinchado de llanto y sobre mis párpados está la sombra de la muerte. Es decir, una oscuridad grosera y además terrible, ya que mi vista es muy nublada, como es habitual en el caso de enfermedades dolorosas o dolor y llanto excesivo, y especialmente en la proximidad de la muerte. Continuar con los versículos 17 y 18, donde dice, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura, oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar para mi clamor. Comienza diciendo, no por alguna justicia en mis manos, es decir, y todo esto no me ha venido por ningún trato injurioso, sino por otras razones, conocidas solamente por Dios. Continúa diciendo, también mi oración es pura, es decir, no desecho el temor y el servicio de Dios, como señala Job capítulo 15, versículo 4, ya que todavía oro y adoro a Dios y mi oración va acompañada de un corazón sincero. Continúa diciendo, oh tierra, no cubras mi sangre. Es decir, se dice que la tierra cubre la sangre que yace sin ser descubierta ni vengada, de la cual nos habla la palabra de Dios en Génesis, capítulo 4 y los versículos 10 y 11, donde dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y también Isaías, capítulo 26, versículo 21, dice, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Pero nótese que dice Job, si soy culpable de destruir a un hombre por asesinato, tu opresión, como he sido calumniado, oh Señor, que la tierra lo descubra, que sea sacada a la luz, para que pueda sufrir un castigo digno por ello. Sigue diciendo, y que mi clamor no tenga lugar. Es decir, eso es, que los llantos y los gemidos que he forzado a otros por mis opresiones no tengan lugar donde esconderlos. Y también que el clamor de mis quejas a los hombres o a las oraciones a Dios no encuentre lugar en los oídos o corazones de Dios o de los hombres, si esto es cierto. Continúo ahora con los versículos 19 y 20, donde dice, mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Comienza diciendo, he aquí mi testimonio está en los cielos.
Note que además del testimonio de los hombres y de mi propia conciencia, Dios es testigo de mi integridad. El testimonio de los hombres y aún el que tenemos en nuestro propio seno, de poco nos servirá si no tuviéramos también un testimonio de nosotros en el cielo. Ya que Dios es mayor que nuestro propio corazón y que el corazón de todos los hombres. Por tanto, no debemos de juzgarnos a nosotros mismos, ni los hombres deben de ser nuestros jueces. Por lo tanto, este fue el triunfo de Job, que tenía un testigo en el cielo y podía apelar a la omnisciencia de Dios con respecto a su integridad. Continúa diciendo: mis amigos me desprecian. Es decir, quien debe defenderme de los desprecios y agravios de los demás, están haciendo todo lo contrario. Sigue diciendo: pero mis ojos derraman lágrimas hacia Dios. Es decir, derramo mis oraciones y lágrimas por Él, para que me juzgue de acuerdo con mi inocencia y defienda mi justa causa contra los que me acusan y también condenan. Continúo ahora con el versículo 21, donde dice: ojalá pudiese disputar el hombre con Dios, como con tu prójimo. Comienza diciendo: o que uno pueda abogar por un hombre ante Dios, o que yo o algún fiel abogado sea admitido para defender mi causa, ya sea con Dios o más bien contigo ante el tribunal de Dios, siendo Dios testigo y también juez entre nosotros. Algunos proponen una traducción diferente a este versículo, ya que una traducción que el texto hebreo soportará muy bien, a saber cuando dice: y él abogará, es decir, hay uno que abogará. Continúa diciendo: por el hombre con Dios, sí, el Hijo del Hombre para su amigo o vecino. Los que derraman lágrimas delante de Dios, aunque no puedan defenderse por la distancia y los defectos, tienen un amigo que intercede por ellos, el Hijo del Hombre, y sobre esto debemos de fundamentar todas nuestras esperanzas de aceptación con Dios. Continuar con el versículo 22, donde dice: mas los años contados vendrán, y yo iré por el camino de donde no volveré. Comienza diciendo: cuando pasen algunos años. Note que el número de años que me está determinado y designado, ya que como dice, entonces iré por el camino del que no volveré, es decir, el estado y lugar de los muertos de donde los hombres no pueden volver a esta vida. El significado es: mi muerte se apresura y por lo tanto deseo fervientemente que se determine la causa que depende entre mis amigos y yo, y que si yo soy culpable de estas cosas, pueda llevar la vergüenza ante todos los hombres, y si soy inocente, para que vea justificada mi propia integridad y el crédito de la religión que sufre en esta ocasión, para que muera en paz con Dios y deje tras de mí el sabor de un buen hombre. Por tanto, he de considerar que morir es ir por el camino del que no hemos de volver, ya que es hacer un viaje, y un viaje largo, un viaje para bien, ya que es de trasladarse de este a otro país, del mundo de los sentidos al mundo de los espíritus. También es un viaje a nuestro largo hogar, ya que no habrá regreso a nuestro estado en este mundo, ni ningún cambio de nuestro estado en el otro mundo, ya que todos nosotros debemos muy ciertamente y muy pronto emprender este viaje,
y es cómodo para aquellos que mantienen una buena conciencia de pensar en ello, porque es la corona de su integridad. Y voy concluyendo con esto. Note que estas son una de las palabras más profundas y también elocuentes que se encuentran en el libro de Job, ya que él sentía que iba a morir y lo iba a hacer pronto, pero sin embargo rogó que su sangre quedara insepulta con el fin de que siguiera clamando justicia a los cielos. Deseaba vehemente ser escuchado y declarado justo. Y luego, en un arranque de fe, confesó Job cuando dijo: en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Note que Job tenía la plena seguridad de que había uno que iba a dar fe de su inocencia, para que él pudiera ser justificado. Job había ansiado a ese mediador, como señala el capítulo 9 y versículo 33, y además expresó la confianza de que había ese testigo. También la mejor traducción de la primera línea del versículo 20 es la que ofrece la nota de la Nueva Versión Internacional, cuando dice: mis amigos me tratan con burlas, traducción que aparece en otros versículos. Esta traducción también encaja mejor con el resto del versículo, cuando dice: mas antes Dios derramaré mis lágrimas. Por otro lado, el apóstol Pablo declaró acerca del Señor Jesucristo cuando dijo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y de forma semejante, Juan afirmó: y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Nótese que estas palabras nos aseguran que a pesar de su sufrimiento y de sus sentimientos de depresión, Job mantuvo su fe en su Dios y Salvador, ya que él no había cedido a la tentación que le puso Satanás de hacerlo renunciar a su Señor. Amigo y amiga oyente, el versículo 20 nos dice que mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Es decir, que derramó sus lágrimas y lágrimas a Dios, para que me juzgue de acuerdo con mi inocencia y defienda mi justa causa contra ti. En la epístola a los Romanos, capítulo 5 y versículo 1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando cualquier persona viene ante Jesucristo para que defienda su causa, debe de hacerlo en primer lugar en arrepentimiento y además creyendo por la fe en la obra expiatoria que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Y no solo eso, sino que también el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. También esta misma epístola de Romanos capítulo 10 y versículo 9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amigo y amiga oyente, es el momento en que tú debes de invitarle a Jesucristo a que venga a tu corazón. Y es necesario que tú también lo confieses con tu boca, invitándole y aceptándole en tu vida. Voy a estar haciendo una oración. Acompáñame para recibir a Jesucristo en tu corazón y conforme dice su palabra, que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ora conmigo y repite y di: Señor Jesucristo, vengo ahora que he oído tu palabra, pidiéndote
en primer lugar, perdón por todos mis pecados y mis delitos. Confieso con mi boca que tú, Jesús, eres el Señor, y creo en mi corazón que tú muriste por mis pecados y delitos en la cruz del Calvario, pero que también Dios te levantó de entre los muertos. Lo confieso con mi boca y lo creo firmemente en mi corazón. Te abro mi corazón y te recibo ahora como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.